Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos una vez más a su canal Apología Adventista, donde se hacen estudios sólidos y profundos de la palabra de Dios. Sean bienvenidos a los hermanos que quizás es primera vez que nos visitan en este canal. Invitamos a que se suscriban al canal y puedan activar las notificaciones y así puedan estar pendientes de cada material que sube en este canal. Hermanos, queremos en este momento, en este día especial de día sábado, queremos aclarar algunos puntos teológicos sobre algo que me llamó la atención de la lección de escuela sabática de hoy. Queremos, hermanos, para aclarar este punto, queremos orar para no cometer errores y así podernos dar a explicar con la ayuda del Espíritu Santo, para que usted, hermano y amigo que va a escuchar esta presentación, usted pueda quedar claro, pueda entender el objetivo de este estudio y podamos creer lo que dice Dios en su palabra. Así que vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por tu amor y tu misericordia, porque nos permites poder predicar tu palabra. Bendice nuestro corazón, nuestra mente, que podamos discernir este mensaje y que podamos ser llenos de conocimiento y podamos creer a lo que dice tu palabra. Ayúdalo, Señor, a poder a detectar el error. Ayúdalo, Señor, a discernir la verdad del error. Y eso solamente se puede lograr a través de tu Espíritu Santo. Rogamos por esas personas que van a escuchar este mensaje, que no lo vayan a malinterpretar. Por eso pedimos ese don de lo alto, para que tu siervo pueda darse a explicar y pueda quedar claro este tema a la luz de tu palabra y a la luz del Espíritu de profecía. Gracias, Señor, por este privilegio. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a tratar de ser explicativos. Vamos a hacer el tema muy entendible para que ustedes puedan entenderlo, hermanos. Quiero decirles, hermanos, que el objetivo de este canal, por eso se le llama Apología Adventista, el objetivo es hacer apología, hacer discursos para defender la sana doctrina. Y eso implica también contrarrestar la falsa doctrina, el error. Quiero que usemos como base Hechos 17, versículo 11 y 12. Dice: y estos eran más nobles que los de Tesalónica, o los que estaban en Tesalónica. Lucas, que está escribiendo en el libro de Hechos, habla de los bereanos, de los de Berea. Eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué razón? Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos. Noten que de esa manera, así creyeron muchos de ellos, mujeres griegos de distinción y no pocos hombres. ¿Qué quiere decir este texto? En Berea habían ciertos cristianos que eran estudiosos de las Escrituras y pesaban las evidencias que predicaban los apóstoles, y lo hacían con las Escrituras. O sea que los de Berea, los bereanos, no se conformaban simplemente por decir, bueno, este es el gran apóstol Pablo, o este es el gran apóstol Pedro, vamos a creer todo lo que él dice. Negativo. Dice que escudriñaban las Escrituras con toda solicitud para ver si estas cosas eran así. Y dice que de esta manera, así creyeron muchos de ellos, mujeres griegos de distinción y no pocos hombres. O sea que de la manera que estos cristianos llegaron a creer en el Evangelio es escudriñando las Escrituras. No se conformaban con leer o escuchar las palabras del apóstol Pablo, aunque era un hombre de Dios Pablo, pero estos cristianos eran grandes estudiosos de las Escrituras. Y este ha sido siempre el objetivo de este canal. Mis presentaciones siempre van con este objetivo, plasmar en la mente de los hermanos que escuchan estos mensajes el deseo de escudriñar las Escrituras, de ser estudiosos,
hacer nuestros propios criterios y no conformarse con lo que dice X predicador o con lo que dice el hermano Rafael Díaz. Siempre mi objetivo es estimular a la hermandad para que puedan estudiar por sí mismos las Escrituras, porque hoy más que nunca estamos siendo minados y atacados por errores doctrinales por doquier. Hoy más que nunca debemos de aferrarlos a lo que dice Dios en su palabra y a los consejos que da Dios a través de los testimonios del espíritu de profecía. Amigo y hermano que vas a escuchar esta presentación, el deseo de explicar esta presentación es porque como predicadores y maestros de la Biblia es necesario aclarar puntos que es posible, no lo descartamos, es posible que a más de algún hermano lo pueda confundir. Así que hermanos, como siempre hemos dicho, nunca está de más estudiar la Biblia y más que todo estudiar puntos controversiales, doctrinales. Esto sirve para estimular a la hermandad a que estudie. Cuando hay temas controversiales, esto sirve para que los hermanos vayan a estudiar y a investigar. Eso lo dice el espíritu de profecía, estimular la mente para que nosotros podamos ir a estudiar y darnos cuenta por nuestra propia cuenta si lo que dice X hermano sea basado en la sola Escritura. Haciendo esto como introducción, vamos a hablar de un punto, vamos a hacer una aclaración y una observación de lo que dice o lo que decía, porque hoy se estudió la lección de escuela sabática número 8 del martes 16 de agosto. La página o el título del tema dice el poder de la resurrección. Quise traer este tema porque pensé que solamente yo había captado esto. Hubieron muchos hermanos que me escribieron hablando también de este tema. Y quiero decirles, hermanos, lo siguiente. En la iglesia adventista no creemos que los hombres sean infalibles. La iglesia adventista creemos como iglesia organizada que lo único que es inspirado es la Biblia y el espíritu de profecía. O sea, yo no soy inspirado, los eruditos no son inspirados, los pastores no son inspirados, los ancianos de iglesia no son inspirados. Eso significa que como hombres nos podemos equivocar. Esto que vamos a estudiar en esta ocasión no lo hacemos con el objetivo de atacar al escritor de la lección de escuela sabática. No sabemos con qué intención él escribió esto. No estamos juzgando la intención de la persona, sino que el deber de nosotros como expositores de la palabra es presentar lo que dice el párrafo que se puede prestar a confusión. Repetimos estos puntos detalladamente porque siempre hay hermanos que se dejan guiar por el fanatismo o el sensacionalismo, que no captan el objetivo del mensaje y empiezan a decir: el hermano Rafael está criticando, está condenando, y otros se van más allá, dicen: estamos atacando a la iglesia. Por favor, hermanos, seamos maduros en la fe, ya dejemos el fanatismo y el fariseísmo. En este caso nos vemos obligados a hablar de este punto, que no pretendo tener la verdad, pero yo quiero que usted se vaya a leer la Biblia y el espíritu de profecía a ver si esto es verdad o no. El tema va a girar en torno a este párrafo que a muchos les causó confusión. A mí no me causó confusión. ¿Por qué razón? Porque yo conozco bien perfectamente la doctrina de la iglesia adventista. Esto le puede causar confusión a un hermano neófito en la fe, a hermanos que son nuevos en la fe, o hermanos que tienen poco conocimiento de la Biblia y nuestras doctrinas. El martes 16 de agosto, la lección 8, en el tema el poder de la resurrección, en la introducción del primer párrafo de este día, dice lo siguiente. Noten cómo dice:
La resurrección resuelve el problema de la impotencia humana. Al meditar sobre la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, a menudo nos planteamos que la muerte de Jesús fue el acontecimiento que nos hizo legalmente justos ante Dios. O sea que antes de nosotros nacer, Cristo en la cruz del Calvario nos hizo justos en su sacrificio, dice el comentario. Dice que Jesús fue que legalmente nos hizo justos delante de Dios con su muerte. Aquí dice que nos hizo legalmente justos ante Dios. Está hablando de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, o en lo que hizo Cristo en la cruz. Y dice el escritor: esto es cierto, por supuesto. O sea que el escritor está sosteniendo que es cierto que en la cruz Cristo con su muerte nos hizo legalmente justos delante de Dios. O sea que antes de que nosotros naciésemos, Cristo en su sacrificio en la cruz nos hizo legalmente justos, dice él en este párrafo que encontramos en el martes 16 de agosto, lección 8, título: El poder de la resurrección. Muchos hermanos que quizás tienen poco conocimiento no captaron esto, pero quiero decirles, hermanos, que esto lleva un error teológico y doctrinal. Quiero decirles, amigos y hermanos, lo siguiente, y lo digo con respeto. Algunas veces uno tiene que hablar con tacto, porque siempre hay personas que malinterpretan las cosas y no son humildes para ir a buscar el texto bíblico o lo que dice toda la Biblia respecto a este punto. Quiero decirles, hermanos, que este tema de la justificación legal en la cruz no es doctrina de la Iglesia Adventista. Esta doctrina es netamente protestante. Fue patrocinada por el famoso erudito que cayó en apostasía en el año de 1979 y 1980 con su famosa tesis de 1000 páginas, el erudito Desmond Ford, donde atacó la doctrina del juicio investigador y la doctrina del santuario, tal como la Iglesia Adventista lo enseña. Desmond Ford también creía de que la expiación y la justificación se había completado en la cruz del Calvario. O sea que Desmond Ford adoptó una teología evangélica que muchas iglesias protestantes sostienen, de que Cristo legalmente en la cruz nos justificó. Casi esta doctrina se parece al universalismo, una justificación universal. O sea que antes de que naciésemos, Cristo perdonó a todo el mundo en la cruz del Calvario. Cristo justificó a todo el mundo en la cruz del Calvario, porque dice el comentario, noten cómo dice: a menudo nos planteamos que la muerte de Jesús fue el acontecimiento que nos hizo legalmente justos ante Dios. Y eso es cierto, dice él, por supuesto, o sea que lo cree. La pregunta es: ¿será cierto esto, que en la cruz del Calvario Cristo nos justificó? ¿Será esto cierto, que en la cruz del Calvario Cristo perdonó a toda la humanidad? ¿Qué dice la Biblia? ¿Y qué dice el Espíritu de Profecía? Para los protestantes, ¿qué dice la Biblia? Para los adventistas también decimos, ¿qué dice también el Espíritu de Profecía? Vamos a examinar este punto con un examen crítico. Recuerden, hermanos, que vamos a tener una clase y necesitamos, hermanos, aclarar estos puntos, porque estos puntos, hermanos, atacan toda la doctrina del santuario, atacan todos los pilares de la iglesia adventista.
Si creemos de que en la cruz del Calvario Cristo legalmente nos justificó, entonces todas las demás doctrinas basadas en el santuario quedan tiradas a la basura. Y como dije al principio, no sabemos con qué intención el escritor de la lección puso esto aquí. No nos interesa saber las intenciones del corazón. Lo que sí nos interesa es analizar lo que dice el texto en este párrafo en la lección de escuela sabática, porque esto se puede prestar a confusión. Y vamos a ver, hermanos, que esto es un error teológico que protestantes lo han asimilado. La doctrina de la justificación legal, ellos le llaman la justificación legal universal, que Cristo en la cruz justificó y perdonó a todos los pecadores. Esto es un error. Para los hermanos que quizás no saben qué es justificación legal, busqué algunos términos teológicos, como algunos protestantes sostienen de que es la justificación legal. Dice que la justificación legal es un conjunto de creencias que toda la humanidad ha sido justificada legalmente en Cristo a través del pacto realizado entre el Padre y el Hijo desde antes de que conociéramos, y se ratificó con la muerte de Jesús. O sea, que en la cruz toda la humanidad fue justificada y perdonada. Esto es el concepto de la justificación legal o universal. Ahora, vamos a ver en este estudio que eso es erróneo. Vamos a hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué fue lo que realmente hizo Cristo en la cruz? La otra pregunta, ¿es tan cierto que Jesucristo justificó a toda la humanidad en la cruz? Vamos a ver estas preguntas a la luz de la Biblia. Y vamos a ver, hermanos, que Cristo en la cruz del Calvario no hizo ninguna justificación universal para el pecador. En la cruz, Cristo lo que hizo fue provisión para todo el mundo. En la cruz, Cristo hizo provisión aún para el más vil pecador. Pero vamos a ver de que esa justificación solamente es efectiva en el pecador cuando éste se arrepiente y acepta a Cristo como el que perdona nuestros pecados. Nadie fue justificado en la cruz. En la cruz, Cristo hizo provisión para todos los pecadores. ¿Qué es provisión? Les explico a los hermanos que van a escuchar esta presentación, ¿qué es provisión? Supongamos de que Dios el Padre deposita en un banco, el banco del cielo, $1,000 millones para el hermano Rafael Díaz. Con ese dinero yo puedo vivir toda una vida, puedo saldar todas mis deudas, puedo pagar todo lo que debo, y puedo vivir una vida tranquila, sin problemas en esta tierra. Pero hay una condición para que yo ese dinero lo haga propio mío, y es que vaya al banco y lo reclame en el nombre de Cristo, porque esa cuenta tiene el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no basta con que el dinero esté depositado en el banco. Ahí está la provisión para mí y para todos. Yo tengo que ir, esa es la condición. La condición no es para gloriarme. La condición solamente es para aceptar ese regalo, esa provisión que Cristo hizo en la cruz del Calvario para todos los pecadores. O sea que en la cruz, Cristo no justificó a nadie legalmente. Cristo lo que hizo en la cruz es hacer provisión para todos los pecadores. Pero solamente los que se arrepientan y acepten ese sacrificio dado en la cruz para salvarnos a nosotros, es que nosotros podemos llegar a ser justificados y perdonados.
porque la justificación es lo contrario de la condenación. Declarar a alguien inocente a través del arrepentimiento y la aceptación de esa provisión que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Solamente estudiando el santuario podemos entender este punto, hermanos. Por eso les dije, la justificación legal universal ataca el santuario, ataca todas las doctrinas que profesa y predica la iglesia adventista. Por eso, hermanos, debemos de ser analíticos. No es pecado dar una opinión o corregir a alguien. Lo que importa, hermano, es que seamos humildes, aceptemos que estamos equivocados y pesemos la evidencia, porque el único infalible es Cristo. Es posible que nosotros nos equivoquemos, pero pesen la evidencia, hermanos. Vayan a buscar la Biblia, vayan a leer, no crean lo que dice el hombre. Está bien que podamos escuchar al hermano Rafael, a cualquier predicador, gloria a Dios, escuche cualquier predicador, pero por favor, hermanos, pesen la evidencia, sean analíticos, sean estudiosos, aprendan, hermanos. Yo siempre a los hermanos les aconsejo, hermanos, consíganse una libreta, consíganse un lapicero, anoten la cita, vayan a corroborar. Un hermano me dice, hermano Rafael, fíjese que usted muy ligero habla y muy ligero dice las citas, y cuando voy a apuntar ya ha pasado la cita, cuando estoy viendo los videos. Yo le digo al hermano, para que no esté en ese afán de estar parando cada momento el video, consígase una libreta, anote todas las citas bíblicas y del espíritu de profecía, y después vaya a examinar la fuente, si es verdad lo que estamos diciendo. Eso es correcto, hermano, lo que estoy diciendo. Y no estamos diciendo algo que esté afectando a la iglesia o que esté atacando a la iglesia. Al contrario, estamos reforzando nuestras creencias y doctrinas. Hermanos, el santuario nos ayuda a entender este punto, de que en la cruz Cristo hizo provisión. No hay ninguna justificación legal en la cruz, porque la justificación solamente se aplica al pecador cuando se arrepiente y acepta al Cordero para perdón de sus pecados. Nadie es justificado antes de nacer. Nadie es justificado viviendo en pecado. Eso es erróneo. Esa es teología netamente católica y protestante. En la cruz Cristo hizo provisión. Y les puse el ejemplo del banco. ¿Cómo se salvaba el pecador o cómo era perdonado el pecador en el santuario? Vámonos al santuario. Siempre les he dicho, hermanos, si usted quiere conocer cualquier creencia y doctrina, conozca el santuario. El santuario es la base para entender el plan de salvación. El santuario nos ayuda a entender de cómo se salvaba el pecador, o cómo Dios salva al pecador, o cómo Dios lo perdona al pecador. Noten cómo dice Levítico 4, versículo 1 al 4. Y vamos a ver de que para que el pecador fuese justificado y perdonado, cuando pecaba o reconocía que era un pecador, iba a conseguir un cordero, confesaba los pecados sobre la cabeza del animal y después era degollado. Y a través de ese sacrificio, por la fe en el cordero verdadero que es Cristo, el pecador era perdonado, porque esos corderos simbolizaban a Cristo. O sea que el pecador no bastaba solamente con creer de que había un cordero para perdón de pecados. El pecador tenía que ir a conseguir un cordero personalmente, confesar los pecados sobre el animal, arrepentirse y degollar al animal, hacer propio el cordero. De esta manera el pecador era justificado. Noten cómo dice Levíticos 4, versículo 1 al 4, dice: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro, esta palabra yerro es pecado por ignorancia o no premeditado. Cuando una persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no se han de hacer, e hiciera alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, que lo quisieran, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación.
traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. De esta manera el pecador quedaba perdonado por la fe en que un día vendría el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si el pecador no hacía esto, no era justificado, no era perdonado. El pecador tenía que arrepentirse y transmitir los pecados simbólicamente al Cordero, que simbolizaba a Cristo. Noten cómo dice Números capítulo 15, versículos 27 al 28, dice: si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y será perdonado la persona que hiciera esta clase de sacrificios. Matar un cordero, ofrecerá una cabra. O sea que de esta manera, simbólicamente, el pecador era perdonado, justificado, declarado inocente, sin culpa, a través de la sangre del cordero. Si no había un arrepentimiento, el pecador no era perdonado. ¿Están conmigo, hermanos? Lean el texto. En la cruz, Cristo, como cordero, hizo provisión para todo el pecador. Noten cómo dice Juan 3, 16 al 19. Inclusive, hermano, no existe ningún texto bíblico donde diga que Cristo en la cruz del Calvario perdonó a todos los pecadores. Esta es teología protestante y católica. La Biblia enseña, y lo vamos a demostrar, de que en la cruz del Calvario Cristo hizo provisión para todos los pecadores, pero solamente los que crean en ese sacrificio expiatorio y se arrepientan van a ser justificados. Juan 3, 16 al 19, un versículo que se lo pueden de memoria, pero que tiene una contraparte. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Noten que el Padre dio a su Hijo unigénito para todo el mundo, amó a todo el mundo. Pero ¿quiénes son los que van a ser salvados y perdonados? Solamente para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quiénes son los que son perdonados? Son los que creen en ese sacrificio y los que hacen propia esa provisión hecha en la cruz. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Noten que la justificación es que somos declarados inocentes de esa condenación. O sea que la justificación es lo contrario de la condenación. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Claramente la Biblia enseña que los únicos que son beneficiados por ese sacrificio hecho en la cruz del Hijo unigénito del Padre son los que creen en Él. Creer en el contexto bíblico de Dios es aquel creer de que la gente la lleva al arrepentimiento y a la obediencia a la ley de Dios. El que no cree ya ha sido condenado. Noten lo que dice 1 Juan capítulo 2 versículo 1 y 2. 1 Juan capítulo 2 versículo 1 y 2. Este versículo también demuestra que Cristo en la cruz del Calvario hizo provisión para todos los pecadores. Hijitos míos, esta cosa os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado,
abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Este versículo en la Reina Valera 1960 se presta a confusión. Da a entender que la expresión no solamente por los nuestros, los hijos de Dios, sino también por los de todo el mundo, de entender de que en la cruz Cristo hizo una justificación legal para todo el pecador. Pero este versículo en la Reina Valera 60 está mal traducido. Noten cómo dice el comentario bíblico adventista, y lo pueden corroborar en otras versiones de Biblia, que no está así. El comentario bíblico adventista dice así: las palabras, los de, han sido añadidas, o han sido añadidas, porque ahí dice que por los de todo el mundo, da a entender de que Dios en la cruz del Calvario perdonó a todo el pecador, se arrepienta o no se arrepienta, perdonó a todo el mundo. Pero ese versículo está mal traducido, dice las palabras los han sido añadidas. La cláusula completa podría ser traducida, sino también en cuanto a, teniendo en cuenta a todo el mundo. O sea que en la cruz Cristo tuvo en cuenta a todo el mundo. No es que perdonó a todo el mundo. El griego debe traducirse teniendo en cuenta a todo el mundo, no que perdonó a todo el mundo. ¿Están conmigo, hermanos? Y dice el comentario: sin embargo, las palabras añadidas hacen que la afirmación esté de acuerdo con la enseñanza bíblica de que Cristo murió para quitar los pecados de todo el mundo. Esas palabras añadidas se prestan a confusión. Y dice, y cita Juan 1:29, Hebreos 2:9 y 2 de Pedro 3:9, dando a entender de que solamente los que se arrepienten son perdonados. O sea, y sigue diciendo, los pecados de cada hombre y mujer y niño son colocados sobre el Salvador. Sin embargo, esto no significa salvación universal, pues la Biblia declara explícitamente que la salvación es nuestra solo si individualmente aceptamos la salvación ofrecida. O sea que 1 Juan 2, 1 y 2 está mal traducido en la Reina Valera 60. Ha sido añadida la palabra los de, dando a entender de que Dios salvó a todo el mundo. Error. La salvación solamente se hace efectiva en los que individualmente aceptan la salvación ofrecida en Cristo a través del arrepentimiento. En la cruz Cristo hizo provisión. No es que salvó a todos, ni que los perdonó a todos. En la cruz se hizo provisión, pero solamente los que acepten esa provisión, ese sacrificio, son justificados y perdonados. Aquí vemos que la lección de escuela sabática en este día tiene un pequeño error, o mejor dicho, un gran error. Noten lo que dice el libro Camino a Cristo, página 68, párrafo 1, dice: en el don incomparable de su Hijo, Dios rodeó al mundo entero con una atmósfera de gracia tan real como el aire que circula en derredor del globo. Y dice, todos los que decidan respirar, noten, todos los que decidan, los que acepten ese sacrificio, y esto no es salvación por obra, esto solamente es una condición para hacer nosotros efectiva esa provisión. Todos los que decidan respirar esta atmósfera vivificante vivirán y crecerán hasta alcanzar la estatura del hombre y mujeres en Cristo Jesús. Tremenda cita. Noten cómo dice esta otra cita. Mensajes selectos, tomo 1, página 440, párrafo 1, dice: el Señor ha provisto, ¿cómo? Ha provisto todo lo necesario para que el hombre pueda alcanzar la salvación plena y gratuita y sea completo en él. Cristo en la cruz hizo provisión. Claramente esta cita lo dice. O sea que la salvación, la justificación, la salvación del hombre no es un acto universal que se hizo en la cruz. En la cruz se hizo la provisión, pero la justificación y la salvación del hombre es un proceso: justificación, santificación,
perfección de carácter y glorificación. Y eso solamente se hace a través de la sangre del Cordero. Todo es por gracia y por fe, pero solamente los que acepten ese sacrificio serán beneficiados con ese perdón y esa justificación que solamente se obtiene en Cristo y que en la cruz se hizo provisión. Noten lo que dice Pablo en 1 Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Esto solamente se obtiene aceptando el sacrificio de Cristo. Ahora, hermanos, vamos a ver que la justificación o el perdón de nuestros pecados solamente se hace efectiva cuando hay un genuino arrepentimiento y perdón de pecados a través del Cordero. No es algo universal, no es algo que automáticamente se les dio a los hombres en la cruz del Calvario. La salvación y la justificación solamente se obtiene a través del arrepentimiento. Noten cómo dice Hechos capítulo 2 versículo 37 al 38. Al oír esto se compungieron de corazón. Esto es después de que Pedro predicó un gran sermón en el día del Pentecostés, y la gente dijeron en respuesta a esto. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. No existe justificación legal en la cruz. Es teología netamente católica y protestante que no cuadra con la teología adventista basada en el santuario. La justificación solamente se hace efectiva cuando hay arrepentimiento y perdón de pecados. Solamente así en el cielo somos declarados inocentes, justificados. Tremendo, hermanos. Sin arrepentimiento no hay justificación. Romanos 2, versículo 4 al 9, dice el apóstol Pablo: o menospreciáis la riqueza de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Noten que Dios nos da el don del arrepentimiento. El Espíritu Santo nos da el don de arrepentirnos de nuestros pecados, pero nosotros podemos resistir a ese llamado del Espíritu Santo, y sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y por la dureza de tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Si Cristo en la cruz perdonó a todos los pecadores, entonces todos tendrían que salvarse. Como dice la teología apóstata del universalismo, que Cristo a todos los va a salvar porque Dios es amor. Casi se parece así la justificación legal universal. Se parece casi al universalismo, pero ellos dicen que no es universalismo, pero casi se parece. Aquí dice que solamente los que se arrepientan van a alcanzar salvación y vida eterna. A los que buscan vida eterna y perseverando a hacer el bien y buscan gloria e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Tremendas citas, hermanos. ¿Qué dice Elena de White? ¿Qué dice la sierva del Señor? Si usted es adventista, hermanos, tiene que conocer bien esta doctrina, porque esta doctrina de la justificación por la fe es el eje transversal de la teología adventista. Este es el mensaje que alumbrará la tierra con su gloria, y no podemos permitir que el diablo opaque o distorsione esta poderosa doctrina del pueblo adventista, la justificación por la fe basada en el santuario.
¿Cuándo es que somos justificados? Según el Espíritu de Profecía. El libro Fe y Obras, inclusive es un devocional. Fe y Obras, página 107, párrafo 1, dice lo siguiente: cuando el pecador penitente, o sea, arrepentido, contrito delante de Dios, comprende el sacrificio de Cristo en su favor y acepta este sacrificio como su única esperanza en esta vida y la vida futura, sus pecados son perdonados. Esto se llama justificación por la fe, dice la cita. Cuando el pecador contrito y humillado se arrepiente y acepta a Cristo como Salvador y como la única esperanza para esta vida y la futura, sus pecados son perdonados. Esto es justificación por la fe. Cada alma creyente debe conformarse enteramente su voluntad a la voluntad de Dios y mantenerse en un estado de arrepentimiento y constricción. O sea que la justificación sigue estando activa en la santificación, ejerciendo fe en los méritos expiatorios del Redentor y avanzando de fortaleza en fortaleza, de gloria en gloria. O sea que la justificación, perdón de pecados, y la santificación, eso es justificación por la fe, porque la justificación, el perdón sigue estando activo en el arrepentimiento y la santificación. Tremenda cita, hermanos. Elena de White dijo en Testimonios para los Ministros, página 456, párrafo 3, dice: ¿qué es la justificación por la fe? Dice ella: es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Esto es la justificación por la fe. Sin Cristo, el ser humano no tiene perdón de pecados, pero para obtener ese perdón tiene que arrepentirse y vivir una vida como Dios la demanda, en santificación. Es interesante lo que dice Elena de White en el libro Mensajes para los Jóvenes, página 26, párrafo 1. La justificación es una misma cosa, pero Dios la imparte de dos maneras al creyente. Noten que la justificación se obtiene a través del arrepentimiento. Esa es la condición, no para gloriarse, porque la salvación es por gracia. El arrepentimiento solamente es una condición para aceptar esa provisión y hacerla efectiva en mí. Pero la justificación, Cristo la da de dos maneras al creyente. Y dice esta cita, Mensajes para los Jóvenes, página 26, párrafo 1, dice: la justicia exterior da testimonio de la justicia interior. El que es justo por dentro no muestra un corazón duro ni falta de compasión, sino que de día tras día crece a la imagen de Cristo y progresa de fuerza en fuerza. O sea, va de gloria en gloria. Y lo que mismo que dice Pablo: aquel a quien la verdad santifica tendrá dominio de sí mismo y seguirá las pisadas de Cristo hasta que la gracia dé lugar a la gloria. Y noten cómo dice la otra parte: la justicia por la cual somos justificados es imputada. La justicia por la cual somos santificados es impartida. La primera es nuestro derecho al cielo. La segunda, nuestra idoneidad para el cielo. En otras palabras, ¿qué es justificación? Es perdón de pecados a través del arrepentimiento y santificación. Ir de gloria en gloria. La santificación. Y esto no es algo automático que se ve en la cruz. Solamente los que acepten ese sacrificio a través del arrepentimiento es que son justificados. Vamos a leer dos citas donde Cristo dijo estas palabras claramente. Una fue al paralítico de Betesda, que está en Juan 5:14, y a la mujer adúltera. Noten cómo dice Juan 5:14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, ha sido sanada. Esta mujer o este paralítico fue perdonado de sus pecados. Pero ahora noten la otra parte.
no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Justificación, perdón de pecados y santificación. Vete y no peques más. Esta misma palabra Cristo se las dijo a la mujer sorprendida en adulterio, que le iban a apedrear, y Cristo la perdonó. Juan capítulo 8, versículos 10 al 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Me imagino que esta mujer estaba con la voz quebrada, ojos llorando, pálida, saber de que le iban a apedrear. Pero cuando levanta su rostro y mira al Salvador, ve que Jesús le pronuncia las hermosas palabras y le dice: ya no hay nadie que te condene, ni yo tampoco te condeno. La mujer estaba siendo justificada, perdonada por Cristo. Pero noten qué es lo que le dio Cristo. Ella le dijo: Señor, nadie me condena, ninguno. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Esto es justificación por la fe en la escatología bíblica del santuario, diferente a la justificación legal universal del protestantismo apóstata. Hermanos, espero que este estudio ustedes lo puedan asimilar, ir a la cita que acabamos de decir, para que ustedes puedan corroborar, hermanos, que nosotros como adventistas del séptimo día tenemos una teología preciosa basada en el santuario, que nos ayuda a entender qué es la justificación, y que la justificación no solamente es un acto que se recibe a través del arrepentimiento, sino que es un proceso: santificación, justificación, perfección de carácter y glorificación. Y esto lo hace Cristo en nosotros. Cristo es el que actúa en nosotros y nos da el poder para hacer las cosas, el querer y el hacer de buena voluntad. Gloria a nuestro Dios por ese poder que nos da para poder salir victoriosos y cada día vencer en nombre de Cristo. Yo te invito, amigo y hermano, que vas a escuchar esta presentación. Si aún no has entregado tu alma a Cristo, tu vida a Cristo, puedas arrepentirte de tus pecados y buscar el perdón que solamente le encontramos en Cristo. No importa tu vida pasada, no importa lo que hayas hecho. Si tú vienes a Dios y le pides perdón sinceramente, de corazón, con un corazón contrito y humillado, tenlo por seguro que Dios te lavará con su sangre preciosa. Pero tienes que arrepentirte de tus pecados. Arrepentimiento no es remordimiento. Arrepentimiento es dejar de hacer las cosas. Arrepentimiento en el griego es metatonai, dar un giro de 180 grados. Dejar de hacer aquello para que nosotros podamos ser instrumentos de Dios en las manos de nuestro Creador y ser verdaderos hijos de Dios que reflejan su carácter. Y esto solamente se logra a través de Cristo. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este estudio, que podamos crecer en conocimiento de cada día y podamos ser analíticos a la hora de estudiar temas tan importantes como este que tiene que ver con salvación. Vamos a orar. Gracias, Padre eterno, por este mensaje. Gracias porque estuviste con nosotros en este estudio. Bendice a las personas que van a escuchar este material, que sean ellos edificados, que puedan crecer en conocimiento y que puedan ser siempre estudiosos y analíticos de cualquier material que nos llegue a nuestra mano. Danos discernimiento, danos sabiduría. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, como siempre los decimos, suscríbanse al canal, den like, comenten, activen las notificaciones para que así ustedes ayuden de que este material puedan escucharlo y verlo muchas personas que desconocen estos temas. Estos son temas de verdad presente que aún adventistas los desconocen, pero son netamente basados en la Biblia y en el Espíritu de profecía. Nuestras creencias, la justificación por la fe, que fue dado en el año de 1888 a través de los pastores Wyoners y Jones. Dios les bendiga, hermanos, y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Tengan un feliz sábado, una tarde de feliz sábado. Amén.